Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que rodea al mundo del espectáculo turco. Aquí estamos una vez más, listos para traerles las últimas novedades, los rumores más jugosos y, sobre todo, para analizar a fondo esas noticias que nos hacen vibrar el corazón. Hoy, como habrán podido adivinar por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado encendiendo las redes sociales y llenando de esperanza a muchos fans, Kerem y Hande. Sí, como lo oyen. Después de un tiempo de silencio y especulaciones, parece que hay novedades, y de las buenas. Vamos a analizar las declaraciones de Kerem, a ver si realmente hay algo de verdad en esos rumores que apuntan a una reconciliación y, sobre todo, vamos a desentrañar qué hay detrás de esa ilusión que parece estar reviviendo entre los fans de esta icónica pareja. Antes de que sigamos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido fresco, actualizado y con mucho cariño sobre sus estrellas turcas favoritas. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y así estar siempre al tanto de todo lo que pasa en este apasionante mundo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. El nombre de Kerem Bürsin y Hande Erçel por separado siempre genera titulares. Pero cuando esos dos nombres se juntan, la bomba estalla. Y es que su historia de amor, nacida en los sets de grabación de la exitosísima serie Sen Kalkam, caló hondo en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. No solo se convirtieron en una de las parejas más queridas de la pantalla, sino que también lograron trasladar esa química y esa magia a la vida real. Su relación, aunque no exenta de altibajos y siempre rodeada de la atención mediática, fue un auténtico cuento de hadas para muchos. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas, momentos cándidos capturados por los paparazzi, todo parecía indicar que esta historia tenía un final feliz asegurado. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Hace ya un tiempo, la noticia de su separación sacudió al fandom. De repente las fotos juntos desaparecieron de las redes sociales, las apariciones públicas en pareja cesaron y los rumores de distanciamiento se hicieron cada vez más fuertes. Confirmar la ruptura fue un golpe duro para quienes habían depositado tantas esperanzas en su relación. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido sus caminos por separado. Hande se ha enfocado en su carrera actoral, protagonizando nuevas series y películas, y también ha incursionado en el mundo del modelaje, convirtiéndose en embajadora de importantes marcas. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos, y se ha mantenido bastante reservado en cuanto a su vida personal. Pero como les decía al principio, algo ha cambiado. En las últimas semanas han surgido una serie de indicios que han encendido la llama de la esperanza entre los fans de Anker, como cariñosamente se conoce a la pareja. Y el principal catalizador de esta renovada ilusión son, precisamente, las recientes declaraciones de Kerem Bürsin. En una entrevista concedida a un medio turco, Kerem fue preguntado directamente sobre su relación actual con Hande Erçel. Aunque en un principio se mostró algo evasivo, como suele ser habitual en estos casos, finalmente dejó caer algunas frases que han dado mucho que pensar. Hande es una persona muy especial para mí, dijo Kerem. Compartimos momentos increíbles y siempre la recordaré con mucho cariño. Hasta aquí, nada nuevo. Podría tratarse simplemente de una declaración cordial y respetuosa hacia una expareja. Pero luego Kerem añadió, y aquí es donde la cosa se pone interesante, la vida da muchas vueltas y nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Ahora mismo estamos enfocados en nuestros proyectos profesionales, pero eso no significa que no haya espacio para una amistad sincera. Una amistad sincera. Esa es la clave, mis queridos amigos. Porque seamos honestos, cuando una relación termina mal, es muy difícil mantener una amistad. El hecho de que Kerem hable abiertamente de la posibilidad de una amistad con Hande sugiere que las cosas entre ellos han mejorado considerablemente. Pero ¿por qué estas declaraciones han generado tanta expectación? Bueno, porque no es la primera vez que se les ve interactuar de forma amistosa después de la ruptura. Hace unos meses, ambos coincidieron en un evento benéfico y, aunque no se les vio juntos en público, algunos testigos aseguran haberlos visto conversando animadamente entre bambalinas. Además, algunos fans han detectado likes y comentarios sutiles en las redes sociales que podrían interpretarse como un acercamiento. Por supuesto, todo esto son especulaciones y rumores. No hay nada confirmado y tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal.
Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde y muchos fans de Anker siguen creyendo que una reconciliación es posible. Y es que, seamos sinceros, su historia de amor fue tan intensa y tan genuina que es difícil creer que haya terminado por completo. Además, la química que derrochaban en pantalla era innegable, y muchos creen que esa conexión especial aún existe entre ellos. Ahora bien, ¿qué hay detrás de esta ilusión que ha revivido entre los fans? Yo creo que en parte se debe a la nostalgia. Los fans de Senkalkam siguen recordando con cariño los momentos mágicos que vivieron junto a Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem. Y es natural que quieran ver esa magia trasladada a la vida real. Pero también creo que hay algo más profundo. La historia de Hande y Kerem es una historia de amor que trascendió la pantalla. Se convirtieron en un símbolo de esperanza y de felicidad para muchas personas. Y la idea de que esa historia pueda tener un segundo capítulo es algo que resulta muy atractivo para muchos. Por supuesto, es importante ser realistas y no dejarse llevar por las fantasías. No sabemos qué deparará el futuro para Hande y Kerem. Quizás solo sean amigos, o quizás haya algo más. Lo importante es respetar sus decisiones y apoyarles en lo que hagan. Pero, mientras tanto, no podemos evitar emocionarnos ante la posibilidad de una reconciliación. Y es que al final, todos queremos creer en los finales felices. Y la historia de Hande y Kerem, con sus altibajos y sus incertidumbres, nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Así que ahí lo tienen, mi gente linda. Las declaraciones de Kerem han encendido la llama de la esperanza entre los fans de Anker. ¿Habrá reconciliación a la vista? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando y disfrutando de esta historia que nos ha robado el corazón. En resumen, hemos analizado las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Andercel, que han reavivado la ilusión de una posible reconciliación entre los fans de Anker. Hemos explorado los indicios que apuntan a un acercamiento entre ambos, así como las razones por las que su historia de amor sigue generando tanta pasión. Y sobre todo hemos recordado que aunque no sepamos qué deparará el futuro, siempre podemos mantener la esperanza y creer en los finales felices. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al analizar este tema que tanto nos apasiona. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O prefieren que sigan sus caminos por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación y así estar siempre al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Gracias por su apoyo y hasta la próxima. *** Ampliación de la noticia, más allá de las declaraciones y los rumores ***. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Porque la noticia de un posible acercamiento entre Hande y Kerem va mucho más allá de las declaraciones y los likes en redes sociales. Para entender realmente la magnitud de esta situación, tenemos que analizar el contexto en el que se produce este posible reencuentro. ***. El impacto de Senkalkam en la cultura popular ***. Senkalkam no fue simplemente una serie de televisión más. Se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en todo el mundo y catapultando a Hande y Kerem al estrellato internacional. La serie, con su trama romántica, sus personajes entrañables y su estética cuidada, logró conectar con una audiencia muy diversa que se identificó con las vivencias de Eda y Serkan. El éxito de la serie se tradujo en un impacto económico significativo para Turquía, impulsando el turismo y generando oportunidades de negocio para muchas empresas locales. Además, Senkalkam sirvió como plataforma para dar a conocer la cultura turca al mundo, mostrando su gastronomía, su música y sus paisajes. Pero más allá del impacto económico y cultural, la serie tuvo un impacto emocional profundo en sus fans. Muchos encontraron en la historia de Eda y Serkan una fuente de inspiración y de esperanza. Se identificaron con sus luchas, celebraron sus victorias y sufrieron con sus desamores. Y por supuesto se enamoraron de la química innegable entre Hande y Kerem. ***. La presión mediática y las expectativas de los fans ***.
Una de las razones por las que la relación entre Ande y Kerem fue tan mediática es precisamente por el impacto de Senkalkam. La serie generó una enorme expectación entre los fans, que querían ver esa magia y esa conexión trasladada a la vida real. Y para su alegría, Ande y Kerem no decepcionaron. Durante su relación, la pareja fue objeto de una constante atención mediática. Cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por los paparazzi, cada una de sus publicaciones en redes sociales era analizada al detalle y cada una de sus declaraciones era interpretada hasta la saciedad. Esta presión constante, sin duda, debió ser muy difícil de manejar. Además de la presión mediática, Ande y Kerem también tuvieron que lidiar con las expectativas de sus fans. Muchos veían en ellos la pareja perfecta, el ejemplo a seguir. Y aunque la pareja siempre se mostró agradecida por el cariño y el apoyo de sus fans, también debieron sentir la responsabilidad de no defraudarles. *** Los desafíos de una relación en el mundo del espectáculo ***. Mantener una relación sentimental en el mundo del espectáculo no es tarea fácil. La fama, la exposición mediática, los horarios de trabajo extenuantes y la distancia física son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las parejas de este ámbito. Además, las relaciones en el mundo del espectáculo suelen estar sujetas a un escrutinio público constante. Cualquier rumor, cualquier desliz, cualquier diferencia se convierte en noticia y es analizado hasta la saciedad. Esto puede generar tensiones y conflictos que en otras circunstancias podrían ser más fáciles de resolver. En el caso de Ande y Kerem, la presión mediática y las expectativas de los fans, sumadas a los desafíos propios del mundo del espectáculo, seguramente jugaron un papel importante en su separación. ***. El tiempo cura heridas, la madurez y el crecimiento personal ***. Desde su separación, tanto Ande como Kerem han demostrado una gran madurez y un gran crecimiento personal. Ambos se han enfocado en sus carreras profesionales, han explorado nuevos proyectos y han aprendido a lidiar con la fama y la atención mediática. Ande, por ejemplo, ha consolidado su carrera actoral con nuevos papeles en series y películas, ha incursionado en el mundo del modelaje y se ha convertido en un referente de estilo para muchas jóvenes. Kerem, por su parte, ha continuado trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos, ha demostrado su compromiso con causas sociales y se ha mantenido fiel a sus principios. Este tiempo separados, sin duda, les ha permitido reflexionar sobre su relación, aprender de sus errores y crecer como personas. Y es posible que con el tiempo hayan llegado a la conclusión de que merecen una segunda oportunidad. ***. La importancia de la amistad, un nuevo comienzo ***. Las declaraciones de Kerem sobre la posibilidad de una amistad sincera con Ande son muy significativas. Sugieren que ambos han superado los rencores y las heridas del pasado y que están dispuestos a construir una relación basada en el respeto, la admiración y el cariño. La amistad es un pilar fundamental en cualquier relación, ya sea amorosa o no, y, en el caso de Ande y Kerem, podría ser la base para un nuevo comienzo. Si ambos son capaces de mantener una amistad sólida y sincera, quizás con el tiempo esa amistad pueda evolucionar hacia algo más. ***. La incertidumbre del futuro, mantener la esperanza sin idealizar ***. Como decía antes, no sabemos qué deparará el futuro para Ande y Kerem. Quizás solo sean amigos, o quizás haya algo más. Lo importante es no idealizar la situación y no dejarse llevar por las fantasías. Es fundamental respetar sus decisiones y apoyarles en lo que hagan, sin presionarles ni exigirles nada. Si deciden volver a estar juntos, será porque ambos lo desean y porque creen que es lo mejor para ellos. Y si deciden seguir sus caminos por separado, también deberemos respetar su decisión. Lo que sí podemos hacer es mantener la esperanza y disfrutar de esta historia que nos ha robado el corazón. Y como decía mi abuela, la esperanza es lo último que se pierde. Así que ahí lo tienen, mi gente linda. La historia de Ande y Kerem sigue dando que hablar. Y aunque no sepamos cómo terminará, lo importante es disfrutar del camino y seguir creyendo en el amor verdadero. Y ahora sí, me despido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y decirme qué piensan sobre este tema. Hasta la próxima.